Los periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente aquí en el análisis breve y sustancioso con el politólogo Manuel Díaz Cid. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Bueno, la fotografía tan ansiada que comentábamos hace unas semanas, si se daría o no se daría, se dio. Le dio la vuelta al mundo Obama, dándole el saludo a Raúl Castro. El encuentro de estos países en la Cumbre de las Américas, un escenario ideal para el tema, pero además las consecuencias inmediatas. Cuba ha sido retirada de la lista de los países que consideraban los Estados Unidos desde 1960 patrocinadores del terrorismo. Tan solo quedan 3: Siria, Yemen o alguno de estos, tres más, que están en el oriente. Pero Cuba ha sido... Pakistán ha sido retirada de la lista. Esto es una primera consecuencia muy interesante, ¿no, Manuel? Mira, yo creo que esa fotografía está rompiendo un esquema que se fabricó a partir de 1962 y que distanció a los presidentes de los Estados Unidos del gobierno de la revolución en Cuba. Porque el primer elemento dentro de este contexto que hay que revisar es que Fidel ha estado, mientras algo así como 10 presidentes norteamericanos. Sí, lleva desde Nixon, bueno, desde antes, ¿no? Desde Kennedy. Desde David Eisenhower. Desde Eisenhower hasta Barack Obama. Y en todo este periodo la tensión había ido creciendo y se habían ido distanciando los dos países de manera muy radical. Me parece que el último encuentro entre un gobernante de Cuba y un presidente de los Estados Unidos fue en 1958 en Panamá y fue la reunión entre Eisenhower y el dictador Batista, que comentaron la situación que dentro de la isla se estaba presentando de mucho cuestionamiento a ese gobierno. La tensión fundamental se produce cuando el caso de los misiles, 1962, y en ese momento la figura de Fidel Castro se proyecta con una visión universal dentro de la Guerra Fría, y lo que ocurre en Cuba se volverá como una especie de referencia de la lucha de las ideologías entre el mundo capitalista y el mundo comunista. El principal patrocinador del proyecto de acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los hermanos Castro fue, en principio, la Iglesia. La Iglesia intentó, a través de Monseñor Alaminos, Ortega y Alaminos, cardenal a quien le dimos el doctorado honoris causa aquí en la UPAEP, fue una de las figuras clave en este intento de decir: dejémonos de confrontaciones, busquemos un punto de entendimiento. Y estas propuestas, durante tanto tiempo presentadas y nunca aceptadas, se comenzó a ablandar un poco lo que era la durísima capa revolucionaria que dominaba el escenario en la isla de Cuba. La presencia de los obispos mexicanos también creo que fue un factor en un determinado momento en la época de Juan Pablo II. Claro que sí. Y de un personaje desaparecido y que algún día valdría la pena hacer alguna charla sobre Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios, que sin duda tuvo una relación con Fidel Castro mucho más amigable de la que lo tuvieron otros, y él tenía una posibilidad de movilizar a varios grupos en México, no solo los obispos, sino había un grupo en el que estaban algunos de los antiguos exiliados españoles que llegaron a nuestro país y que formaban un bloque que se conoce como el Grupo de los Gallegos, que
se apostó para que las relaciones, primero con México, fueran mejores y luego también con Estados Unidos. Esta búsqueda de entendimiento chocaba con la actitud de Fidel Castro. Fidel, después del fracasado desembarco en Bahía de Cochinos, se convierte en un personaje que centraliza en él todas y cada una de las funciones importantes. Y ha sido al paso de los años y sobre todo en los más recientes, cuando primero Fidel deja como la institución más importante al Ministerio del Interior, al MININT, que se convierte en el vigilante de la revolución en la isla de Cuba. Del apego de los principios de la revolución, claro, del proceder de la gente. En la ortodoxia. Sí, la ortodoxia, la doctrina, ¿no?, de la revolución. Así es. En segundo lugar, Fidel da un paso hacia atrás cuando permite la modificación de lo que era el núcleo principal de directores de la revolución, haciendo a los mayores de lado y comenzando a introducir gente nueva. La presencia de gente nueva dentro del grupo directivo del gobierno de Fidel Castro abre una vez más las expectativas de la relación, del acercamiento, y es cuando Juan Pablo II visita la isla de Cuba, tiene una conversación larga con Fidel y hay un compromiso de Fidel de cambiar muchas cosas y de darle la oportunidad a los jóvenes. Precedido de la llegada de algunos conventos, algunas monjas de claustro, monjas que empezaron a trabajar ajenas a la ortodoxia del gobierno cubano. Así es. Esa fue una de las grandes luchas que dio el cardenal Ortega y Alaminos, que le permitieron a la Iglesia comenzar a tener operatividad hacia afuera. Con Fidel se llega al entendimiento de cumplir los compromisos religiosos en las iglesias sin ninguna dificultad, aunque en la realidad el cardenal Ortega y Alaminos comentaba que se habían perdido un número muy elevado de militantes de la Iglesia que se habían acercado más a las cuestiones de los rituales del vudú, de la santería. La santería y algunas otras religiones. Y algunas otras religiones, así es. Que tienen presencia, inclusive se traduce o se ve, se manifiesta con los nombres de los cubanos que tienen ahorita 30, 40 años. Los nombres están relacionados con la práctica religiosa que no es católica. Que no es católica, sí. Así es. Primero fueron rusos los nombres. Así es. Después de la revolución y después ya no cristianos. Claro, lo que pasa es que los rusos estuvieron presentes en la isla de Cuba lo menos 10 años y en esos 10 años, además de que muchos cubanos aprendieron a hablar ruso, muchos rusos aprendieron a hablar castellano y aprendieron sobre todo el valor estratégico de la isla de Cuba, ¿no?, que será siempre uno de los puntos más importantes de defensa que hace Fidel Castro. Y esta ubicación geoestratégica tan significativa es la que provoca del lado norteamericano el bloqueo. Si Cuba no tuviera esa excepcional... El bloqueo y la intervención a los países vecinos, ¿no? Ah, claro, pero si Cuba no hubiera tenido esa ubicación, Estados Unidos nunca hubiera hecho el bloqueo porque no tenía caso. Lo hace por la relevancia que adquiere y por la presión a los vecinos para que todos caminen derechitos en una sola línea. En Estados Unidos, Jesús Manuel, el grupo de cubanos exiliados, el exilio cubano en Miami, se rompe en varias fracciones a partir de 1986, que es cuando se viene abajo
el bloque comunista, y en ese momento los grupos de exiliados comienzan a actuar y a revivir con una gran fuerza, dividiéndose en tres los núcleos cubanos. Uno, el del Alfa 66, que tú has de recordar, que de 1966 para acá. Sí, los que patrocinaban la radio clandestina, ¿no? Claro, son los más agresivos, los que han hecho incursiones, los que siguen pensando. Patrocinando inclusive, claro, los movimientos. Sí, de rebelión allá en la isla, con la idea de que la única alternativa para que Cuba regrese a la democracia es con las armas en la mano. El segundo grupo es el grupo de exiliados que piensa que en el momento en el que se restablezcan las relaciones, cuando ellos nacieron esto era una especulación, lo que habría que hacer es movilizar un número muy grande de exiliados para que fueran a Cuba y se convirtieran en el eje sobre el cual se produjera la transformación hacia la democracia en la isla. Y un tercer grupo que decía, lo peor que podemos hacer es precipitarnos. Vamos por partes, vamos abriendo los espacios y vamos abriéndolos entre todos. Y si la sombra del gobierno norteamericano nos protege, mejor. Sí. Alguien hizo un análisis previo a estos encuentros, previo a casi el anuncio, cuando se empezaba a saber que Canadá era el escenario donde estaba realizándose el acercamiento entre los dos gobiernos, de los factores que provocaron el cambio de Fidel o el cambio de Raúl, en este caso, que es el que está dando la cara por el gobierno cubano. Uno de ellos es la economía, el otro es la tecnología, el avance en la tecnología y, curiosamente, la edad de Raúl y de Fidel. Así es. No hay cuadros para renovar los mandos. Ese es el argumento que ha venido manejando Raúl Castro. De hecho, hay un dato que es poco conocido, el pleito entre los hermanos ante el 5º Congreso del Partido Comunista en Cuba, cuando el discurso de inauguración iba a estar a cargo de Raúl, Fidel lo vetó y Raúl no habló, porque Raúl precisamente de lo que iba a hablar era del cambio de generaciones, y que el cambio de generaciones tenía que ser resuelto a tiempo antes de que la naturaleza lo resolviera por sí misma y aquello se quedara patas arriba. Pues Raúl dijo que sí y Fidel dijo que no. Y de entonces a la fecha la postura de Fidel ha sido muy crítica con respecto a lo que ha venido haciendo Raúl, y esto ha obligado a esta situación en la que Raúl promete cosas y luego se tiene que echar para atrás, pues porque Fidel aparecía para decir que Raúl no. Tiene independencia, sí es autónomo en las decisiones en el gobierno cubano o está sujeto al parecer de Fidel. Algunos comentarios en algunos medios periodísticos, sobre todo en Florida, mencionan la posibilidad de un Alzheimer incipiente en Fidel. Esa es la noticia más generalizada que explica por qué Fidel no ha aparecido en los momentos clave, los aniversarios de la revolución, los mensajes a la juventud, que normalmente, si no los decía él, cuando menos 20 minutos hablaba sobre el tema, hoy no lo ha hecho, y la versión es que el Alzheimer le ha afectado de tal forma que aunque tiene momentos lúcidos, ya ha perdido mucho su capacidad de comunicación. Y eso es, a mi modo de ver, lo que ha permitido que Raúl se arriesgue a una de las decisiones más importantes. Sí. Es una historia que se repite en algunos países, en México, en la CTM, se repitió el escenario, ¿no?, de conservar a los líderes durante tantos años cuando ya no tenían la capacidad de decidir y la renovación de los cuadros fue totalmente equívoca. Todavía hoy sigue siendo uno de los problemas del sindicalismo mexicano, el que no le dan rotación
a sus inventarios humanos y entonces se afianzan en los puestos de poder algunos lidercillos que se convierten en los grandes personajes, aunque no hagan estrictamente nada por el gremio ni beneficien a la comunidad. Pero pues esta situación en la isla de Cuba se resolvía a partir de que los líderes eran dados por el dedo y no por la democracia, por el sistema popular de escalafón, ¿no? Entonces la designación era la manera en que se resolvía esto, y esto además creaba un círculo de personas amigas de los Castro, que eran las que estaban en los puestos importantes, y los que tenían algún punto de vista más crítico, que eran un poco más rebeldes a las cosas del pasado y comenzaban a argumentar sobre los cambios que se estaban generando, pues esos eran colocados en un segundo o en un tercer lugar, porque de otra manera se pensaba o se decía que estaban estorbando al curso de la revolución. ¿Podría pensarse que ahora en la cumbre hubo un ganador? Porque Obama llega presionado por Venezuela y por Cuba, ¿no? Claro. Son los dos países que además traen una confrontación, más Venezuela en los últimos meses. Y sin embargo los discursos, tanto de Nicolás Maduro como de Castro, fueron bastante propositivos a la reanudación de las relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y Obama, así como que no queriendo, pues salió bien librado. No, más que bien librado, ¿no? ¿no? A mí me parece que el presidente Barack Obama llega con unas cartas de triunfo delante del Congreso norteamericano que hubieran sido impensables al principio de su mandato. A veces el hecho de que con tanta facilidad tú ves a través de los medios electrónicos las imágenes, todo parece que se puede hacer de manera muy fácil. No. Pero todo esto ha llevado es una agenda de muchos años. Años y años de intentos, fracasos, pequeños avances, entrevistas con personas que estaban de acuerdo pero no se atrevían a manifestarlo, y se iba creando cada vez más una corriente a favor de la transformación en la isla. ¿Qué sigue, Manuel? Mira, yo creo que lo que sigue es que el tercer grupo de los que hablábamos en el área de los cubanos que viven en el exilio va a comenzar a enviar recursos económicos para abrir pequeñas empresas en la isla de Cuba, y va a comenzar a suministrar algún personaje de tipo, llamémosle, de asesoría técnica, para primero asentar bien las inversiones, extender los espacios de libertad y comenzar a construir puentes que garanticen que la lucha armada, que todavía algunos siguen pensando en ella, no se dé, porque la única manera de detener la guerra civil en la isla de Cuba sería que comenzara a aparecer un crecimiento de la isla que no pusiera en peligro aparentemente las instituciones. ¿Tú ves la probabilidad, si no hay una salida como esta que tú mencionas o algo parecido, de una revolución armada nuevamente en la isla? Mira, tal vez guerra civil no llegue a ser, pero que puede acabar en una especie de terrorismo desatado, y yo creo que sí. Desafortunadamente, los odios y los rencores han sido guardados durante muchos años. Son heridas que no se han cicatrizado, y particularmente hay muchos antagonismos que se han vuelto personales. Entonces ahí está la clave para que esto no solamente termine así, sino termine muy bien, ¿no? Muy bien. Manuel, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, Jesús Manuel. Seguiremos con otro análisis. Muchas gracias aquí por estar con nosotros en este espacio de los periodistas. Los periodistas.